Bueno, buenos días. Tengo que usarlo. Entonces tengo que aprender a hacer esto, ¿no? Ok, la predicación de esta mañana, más que predicación, vamos a tornarla en una especie de clase. No estoy muy habituado a hacerlo y tampoco no entiendo mucho de cómo utilizar correctamente las diapositivas, pero vamos a hacerlo de la mejor manera para que esto sea entendible y juntos podamos sacarle el mejor y máximo provecho a la exposición de esta mañana. Les cuento lo siguiente. En el pasado había un hombre, un naturalista, entomólogo, llamado Jean Agassiz, algo así. Y este hombre, en cierta ocasión, le asignaron un alumno. Entonces llegó este alumno, se presentó temprano al aula de clases y le pregunta al profesor: ¿qué es lo que tengo que hacer esta mañana para empezar el procedimiento de aprendizaje que tengo que ver con usted? Y le dice el profesor: mira, en esos frascos hay unos peces, necesito que saques uno de esos peces, lo pongas en este estanque y tu función el día de hoy va a ser: ponte a analizar el pez, yo al rato regreso. Pasó 1 hora, 2 horas, el profesor no llegaba. Fue a preguntar de dónde andaba el profesor y alguien le dijo: el profesor está visitando un museo. Entonces otra vez volvió a ir a ver el pez, 3, 4 horas y se había fastidiado. Entonces él agarró un lápiz, una hoja y empezó a dibujar el pez nuevamente. Llega el maestro y le dice: has estado perdiendo el tiempo todo el día, vete a descansar a tu casa, mañana cuando tengas la mente lúcida nos volvemos a encontrar nuevamente. Al día siguiente sucede lo mismo y la indicación del profesor fue: ponte a ver ese pez. Se fue el profesor y seguía viendo ese pez, viéndolo. El tercer día pasó lo mismo y el cuarto día, en un tono de fastidio, le pregunta el muchacho al profesor: a final de cuentas, ¿qué es lo que voy a aprender si lo único que estoy haciendo es estar observando este pez? Y el maestro le dijo: ¿qué es lo que has observado? Veo que ya dibujaste tú el pez. ¿Qué notas en el dibujo que tú hiciste? Y entonces se puso a razonar lo que este joven había hecho en el dibujo y dice: bueno, veo que el pez tiene una situación asimétrica y deduzco, así dijo, deduzco que tiene 2 órganos iguales en ambos lados, izquierdo y derecho. ¿Qué más notas? No, pues que sus ojos tienen esto y esto. Dice: mira, no has llegado a donde yo quiero que llegues, pero vas bien. El 5.º día, dice, saca nuevamente el pez y vas a poner otro pez en el estanque y vas a comparar las similitudes. Para no hacer largo el asunto, ¿por qué les cuento la historia? Cuando nosotros estamos haciendo uso del estudio de la Biblia, tenemos que entender ciertas cosas para que el estudio de la Biblia sea algo provechoso. El mensaje de esta mañana es herramientas para entender la Biblia. No pretendo yo darles una clase de hermenéutica de cómo dar o cómo seguir los pasos correctos, ni los procesos, ni lo que se tiene que hacer para que realmente el estudio sea provechoso. Pero les voy a hacer una pregunta. Yo generalmente cuando viajo en el transporte me encuentro que hay muchas personas que vienen detenidas leyendo la Biblia. Pregunta: ¿la gente está entendiendo lo que lee? O sea, yo no quiero decir que hay que subirse al metro con un diccionario bíblico, una concordancia, pero ¿la gente está entendiendo lo que lee? Vamos a ver si sé usar esto, nunca lo había usado. ¿O me pueden avanzar la...? Ok, vamos a empezar con algo interesante. Los libros, las mentes y los paraguas, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? ¿Solo qué? Sirven si se abren. Si yo quiero que este libro sea de beneficio para mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues abrirlo. Se cuenta una anécdota que muchos predicadores de antaño tenían, que cierta mujer de edad, cada vez de que la visitaba el pastor, dice que ella tenía una grande tristeza. ¿Qué tú tienes? Dice: pastor, dice, yo por más de que quieras leer la Biblia, no puedo hacerla. ¿Pero por qué no lo puedes hacer? No encuentro mis lentes, no sé dónde están. Y entonces dice que el pastor miró hacia un lado de la casa y encontró un ejemplar de la Biblia totalmente tapizado de polvo. Se acercó, lo tomó: hermana, ahí están sus lentes. O sea, para que esto funcione,
nosotros tenemos que abrirlo. O sea, nadie trae un paraguas en medio del aguacero y no lo abre. Hace 15 días yo andaba en Polanco, estaba empezando a llover fuerte, traía mi paraguas, y yo dije dos opciones. O sea, si abro el paraguas ahorita, me va a dar flojera andarlo cargando y sacudiéndolo para que no derrame agua, y tengo la otra alternativa, caminar rápido y no mojarme. Por la flojera de no abrir el paraguas, me mojé, y a final de cuentas tuve que escurrirlo porque estaba mojado. Para que funcione esto, tenemos que abrirlo. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Un personaje escribió, avánzala toda, Charlie, por favor. Un personaje escribió en un libro la siguiente declaración y me llamó mucho la atención. Dice que todo cristiano debe poder bosquejar cada libro de la Biblia de memoria. ¿Alguien de ustedes podría decir todos los libros de la Biblia así corriditos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Crónicas, Reyes, Esdras, Nehemías, Job, Salmos, Proverbios, y yo creo que hasta ahí nos quedamos. Pero dice ahí que cada persona debe poder bosquejar cada libro de la Biblia de memoria, debe poder identificar los personajes importantes de la Biblia y descubrir cada contribución que él ha hecho. Debe poder trazar la vida de Cristo Jesús y bosquejar el contenido de sus sermones. Y la frase de abajo es lo que ya me llama la atención. Muchos cristianos sienten que un conocimiento tal está reservado solamente ¿para quién? ¿Para quiénes? Para pastores y teólogos. Pero la Biblia fue escrita ¿para qué? Para que todos, y su contenido debe ser totalmente absorbido por cada uno de los presentes. O sea, cuando uno llega al cielo, ni se le va a pedir el título en teología, ni se le va a pedir una maestría en divinidad, ni se le va a pedir un doctorado en arqueología bíblica. Simplemente lo que aprendimos, extraímos y el poder del Espíritu Santo puso en nuestras vidas, será el resultado de lo que podamos tener aquí arriba. A ver, parece que ya me indicaron cómo funciona. Ok, ¿qué es la Biblia? Hay dos cosas que tenemos que tener bien claras. ¿Qué dice el primer texto? ¿Y qué más dice el otro? Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y la frase importante, ¿entendiendo qué cosa? Primero, que esto no es de qué, interpretación personal. Les voy a contar lo siguiente. Conocí una persona que era muy adicta al tabaco y estaba empezando a conocer la Biblia y tenía la intención de acercarse a Dios. Un día, en una situación argumentando de por qué no debe fumarse y toda esa situación, él me sacó el siguiente argumento. Dice, cuando yo voy a la Biblia, en el libro de Génesis, dice, de toda planta podéis tú comer. ¿El tabaco qué cosa? Pues es una planta. O sea, dice, la Biblia no es de interpretación personal, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. Y entonces ahorita vamos a ver una situación interesante de por qué nosotros, si interpretamos la Biblia de esa manera, pues no vamos a llegar a ningún objetivo. Hace algunos días alguien publicó una noticia que decía, la siguiente profecía se está cumpliendo. Y ponían ahí unos versículos de la Biblia, ponían unas imágenes y ponían varias cosas. Es más, en uno de los periódicos, no sé si fue el Reforma o en el Milenio, aparecía la noticia y decía que X profecía para estos próximos meses habría de cumplirse en su totalidad. Y citaba una porción de la Biblia. Entonces yo lo que hice, fui a la Biblia, leí lo que la porción decía, y lo que el articulista mencionaba, ni siquiera era lo que la Biblia decía. Sugerencia. Cuando veamos cualquier tipo de publicación que habla de la Biblia, antes de compartirla con alguien, leamos si es cierto lo que dice esa parte en la Biblia. Si tenemos alguna duda, la herramienta más básica para todo adventista del séptimo día es el comentario bíblico adventista. Viene muy detallado, muy profundo, y yo creo que es una de las herramientas más interesantes para poder encontrar una versión correcta. Entonces, recordemos, ¿qué cosa? Toda la escritura que es inspirada por Dios.
Hay mucha gente que tiene una problemática en cuanto a lo que la Biblia dice, porque no ha entendido que el texto bíblico no es un libro producto de la inspiración humana o de la situación de que yo quiero escribir algo. Hay muy buenos autores que escriben cosas muy interesantes, pero a diferencia de la Biblia es un libro que es inspirado en su totalidad por Dios. Y es un libro en el cual se convierte en una luz que alumbra nuestro caminar, pero no es una situación de que la interpretemos de la manera que lo queramos hacer. Y vamos a dos textos. ¿Alguien me puede alcanzar el vaso de agua que dejé por allá? No pensaba ocuparlo. Ahí está. Sammy, ¿me lo pasas, por favor? Aquí hay dos situaciones. Vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice Hechos 2:30? Gracias. Hay una cuestión interesante y voy a narrar solamente la historia. Nosotros la conocemos. Va caminando Felipe y se encuentra ¿con quién? Con un etíope, y Felipe ve que qué cosa está haciendo este hombre, leyendo la Biblia, leyendo los rollos que había en ese tiempo, y se le acerca a Felipe y le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué es entender? ¿Qué definición tiene la palabra entender? O sea, ¿nadie me entiende? Comprender, saber lo que dice la frase, analizarlo, profundizarse. O sea, le hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál es la respuesta del etíope? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces hay otra parte de la Biblia. Obviamente, yo lo que voy a hacer esta mañana es sacar del contexto, es decir, sacar de la interpretación correcta la frase que voy a utilizar. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, ¿qué cosa dice? El que le entienda. Esto del que le entienda, obviamente está fuera del contexto de lo que yo voy a decir, pero es una declaración que hizo el Señor Jesús. O sea, el que esté analizando esto, el que esté viendo lo que el contenido dice, debe de ¿qué cosa? Entenderlo. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de los presentes entendemos lo que la Biblia dice? ¿Cuántos? O sea, si entendiéramos lo que la Biblia dice, veríamos un cambio. Al final de esto, les voy a presentar que el hecho de entender la Biblia tiene un objetivo bien definido. Para poder entender la Biblia, debe haber alguien que nos explique. Decía San Pablo: si yo hablare lenguas angélicas y no tengo amor y toda esa situación, o no hay quien explique de cuál es el caso. ¿De qué serviría que alguien viniera a darnos una cátedra en un inglés bien prolijo, en un francés bien direccionado, si a final de cuentas solamente escucharíamos ruidos, sonidos y no entenderíamos? Estaríamos a lo mejor peor que el etíope. ¿Entiendes lo que lees? Esta es la interpretación de lo que el texto dice, o sea, y se lo voy a poner aquí como un ejemplo. En el texto anterior dice: cuando escuchéis ustedes de la desolación y la predicación de esto, va a suceder esto, y en las definiciones. El comentario bíblico, fíjense, es una herramienta muy sencilla, muy práctica para usar. La interpretación de esto es: esta referencia a Daniel demuestra que Jesús creía que Daniel era un personaje histórico. Es más, cuando estemos hablando con alguna persona y alguien diga: es que el libro de Daniel no tiene ninguna base, porque muchos dicen que es un libro añadido, que ni siquiera su estructura está dentro del canon de las Sagradas Escrituras, mismo Jesús en su tiempo dijo que el profeta Daniel, o mencionó que el profeta Daniel era un personaje histórico, y de las declaraciones que él hace, utilizó la frase: el que le entienda. Entienda, quienes afirman que el libro de Daniel es un libro sellado y no puede entenderse, hará bien en tomarse en cuenta esta clara declaración de Cristo en el sentido contrario, a medida que se acercaban los acontecimientos predichos. Si usted va al comentario bíblico, es más, déjenme decirles una cosa: de los comentarios bíblicos que existen actualmente, Adam Clark, Matthew Henry para toda la Biblia, se llama William Barclay, y el comentario de Beacon, son libros muy completos. A diferencia del comentario bíblico adventista, el comentario bíblico adventista tiene una situación interesante de que casi frase, palabra por palabra, nos va definiendo qué es lo que dice cada palabra, y solamente tenemos que seguir la secuencia del texto para ver la interpretación correcta. Los demás autores que les mencioné son autores muy interesantes, muy profundos, pero es más arroyo. Quiero comentarles lo siguiente: tengo un amigo
que se le ocurrió hace algunos años estudiar en la Universidad Teológica de México. Adventista del séptimo día al 100%, se presentó a la clase y entonces dice que el maestro les dejó una tarea y les dijo: quiero que ustedes escriban este texto bíblico, lo desarmen y me digan cuál es la idea generalizada que tiene el texto. Pues mi amigo, estudioso de la Biblia, empezó a escribir todo lo que él creía respecto al texto, y cuando llegó el maestro, vio el trabajo, agarró las hojas y se la rompió. Dice: es que esto no es lo que yo te estoy pidiendo. Entonces mi amigo volvió otra vez a escribir algo similar y el maestro hizo lo mismo. Y el maestro le hizo la siguiente declaración: tu problema es que ves el texto en tu creencia religiosa, que es lo que yo no te estoy pidiendo. Yo te estoy pidiendo que interpretes lo que el texto bíblico te dice. ¿Por qué les comento esto? La mayoría de gente que da estas situaciones de la Biblia en universidades, a veces no son ni pastores, no son ni teólogos, son grandes filósofos, no son escritores, que saben interpretar, que saben dilucidar correctamente lo que dice, desarmar el texto, hacer ese juego de palabras, pero a final de cuentas no se tiene ningún beneficio. Yo vuelvo a seguir. ¿Entendemos lo que leemos en la Biblia? Y ahorita vamos a ver por qué a veces no entendemos lo que dice la Biblia. Me gustó esa frase de Elena G. de White. ¿Qué es lo que dice? Debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en este versículo para nosotros. Debemos esparcirnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que, ¿qué cosa? O sea, este pasaje de Elena G. de White no está hablando de que nos aprendamos un capítulo completo de la Biblia. Dice que nos debemos centrar en un solo versículo, concentrar el intelecto y buscar en ese versículo algo bien interesante que es, ¿qué es? Jesús. ¿Alguien puede leer San Juan 5:39? ¿San Juan 5:39? No. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en cada texto de la Biblia? A Jesús. Porque a final de cuentas dice el texto: ellas, ¿qué cosa? Son las que dan testimonio de mí. Y dice que en ellas tenemos ¿qué? La vida eterna. Ok, ya van 3 herramientas que nosotros hemos visto. O sea, la primera es que nosotros tenemos que profundizarnos en el panorama de lo que el texto dice. El segundo punto es que tenemos que analizar correctamente las palabras. Ese tercer punto es que debemos centrarnos en un solo versículo con la intención de encontrar a Cristo como el centro de toda la Biblia. Y entonces hay una frase que me llamó la atención. ¿Saben ustedes por qué no entendemos la Biblia? ¿Qué dice ahí? Nunca se deben estudiar las Sagradas Escrituras ¿sin qué cosa? Sin oración. Antes de abrir sus páginas, ¿qué cosa? Debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo, y ¿esta qué? Nos será dada. Santiago dice: si alguno necesita sabiduría, demándela a Dios, que es amplio en darla. A veces el estudio de la Biblia es un total fracaso porque no lo hacemos con oración. Les voy a comentar algo. Hace algunos 2 meses alguien me mandó un WhatsApp y me dijo: oye, ¿me podrías decir qué significa este versículo? Y entonces pues yo me fui a lo más práctico. Dije, en lugar de darle una explicación de lo que yo creo que dice el versículo, me fui al comentario bíblico, busqué otras cosas y agarré y se las mandé. En la tarde se me ocurrió por lo menos leer lo que le había mandado y empecé a leerlo. Y me dio cierto coraje, cierta molestia, porque pareciera que el texto no apoyaba la idea de lo que yo creía que se refería. Y después me di cuenta que cuando uno estudia la Biblia sin haber orado antes, lo único que hace uno es darse un martillazo en la cabeza y producir un dolor de cabeza. Nos metemos en un conflicto cuando no dejamos que Dios sea el que nos explique lo que dice su palabra. Hace años, un autor que se llama Cuauhtémoc Sánchez, creo que se llama así el señor, escribió una serie de libros que iban dirigidos a la juventud.
Y recuerdo que en ese tiempo la gran mayoría de maestros lo recomendaba para que sus alumnos los leyeran, y a lo mejor la intención del autor era que si había un muchacho rebelde, a través de lo que este hombre leía, pues de algo le beneficiara el libro. Mucha gente leyó el libro, lo compraban, se vendían en cantidades, pero usted encontraba que la gente que leía el libro, en lugar de tener un cambio, seguían siendo los mismos alcohólicos, los mismos vagos, la misma gente que tenía un común denominador con la sociedad en su tiempo, y no producía un cambio. O sea, ¿cuántos autores en la actualidad hay que escriben una cantidad enorme de libros? Libros muy buenos, con muy buenas ideas, muy buenos principios, muy buenos fundamentos. Pero a final de cuentas eso no produce ningún impacto. A lo largo de la historia, este libro que tenemos en las manos, que se llama Biblia, se ha producido en millones de ejemplares en las lenguas más impensables que uno puede imaginar. Alguien hace algunos años me regaló un Nuevo Testamento en zapoteco. Yo dije, Dios mío, o sea, estos señores zapotecas aprendieron en español, aprendieron a traducir la Biblia y sacaron una Biblia. Y la verdad, hay palabras que se ven hasta chuscas, chistosas, pero es el contenido de la palabra de Dios. Nunca se deben estudiar las Sagradas Escrituras, ¿sin qué cosa? O sea, queremos miren, ¿qué sucede cuando nosotros estudiamos la Biblia sin oración? ¿Recuerdan la ilustración que les ponía del joven que estaba viendo el pez? O sea, lo observaba pero no entendía cuál era el objetivo. Veía todo lo que pudiera ver externamente pero no entendía cuál era el objetivo. El objetivo del maestro cuando le dijo que viera esto era que él debería tener un estudio inductivo que lo llevara a la observación, al análisis y a la aplicación. Cuando leemos el texto bíblico, tenemos que detallar todos los procesos. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de interpretar un versículo de la Biblia. En un versículo, un capítulo, lo vamos a hacer de manera muy rápida para que el tiempo no nos gane. Según la gente que estudia las cuestiones de hermenéutica, han determinado, bueno, ahí se comieron un punto, o nos comimos un punto, han determinado que estos son los puntos esenciales para poder tener un correcto entendimiento de la Biblia. Si no abrimos el libro, ¿de qué sirve? De nada. La frase decía, para que funcione te lo tenemos que abrir, para que funcione el paraguas del libro y toda esa situación. La oración, debe haber una lectura. Les voy a hacer una pregunta, ¿cómo estudian su escuela sabática ustedes? ¿Cómo la estudian? ¿Sí la estudian o no la estudian? ¿Cómo la estudian? El doctor Luis Alberto del Pozo, un catedrático de Montemorelos, estableció la siguiente situación para entender el proceso de estudio de la escuela sabática. El día domingo usted lo que debe de hacer es darle una leída general a toda la lección, sin importarle si usted entendió o no, simplemente póngase a leer toda la lección para que sepa de lo que va a tratar. En segundo punto, usted va a echar el vistazo general del texto, y algunas personas lo conocen como algo que se llama el punto focal, es decir, después de haber sacado toda esa situación de estudio, usted tiene que extraer la idea fundamental del texto. Si ustedes vieron en el análisis de la escuela sabática, o sea, no nos dijo que para adorar había que cantar, no, simplemente se concentró en lo que implica la verdadera adoración, que es postrarse, reverenciar y servir al prójimo. No se metió más en detalles. Tenemos que hacerle preguntas al texto, observaciones, qué, cómo, cuándo, quiénes, por qué, en qué tiempo. Una vez que hayamos terminado eso, lo ideal es el viernes hacer un repaso general de lo que estudiamos. Y eso solamente, bueno, hay una herramienta en internet que se llama la Biblia en paralelo. Si usted pone un versículo, le va a aparecer ese versículo por lo menos en 10 diferentes versiones de la Biblia. Decía un escritor famoso de libros de teología, si tú quieres encontrar un lenguaje poético en el libro de Salmos, no hay mejor versión de la Biblia que la Biblia de Jerusalén. Algo tiene esa Biblia que cuando lee uno los Salmos, le da un matiz específico para que esto se convierta en algo que nos llene de gozo y de beneficio. Si tú quieres tener un toque histórico o profundo en el contexto de lo que la Biblia fue escrita, no hay mejor versión que la Torres Amat. Y así daba de diversos puntos de vista de diferentes versiones de la Biblia. Estos son los pasos para estudiar la Biblia. Vamos a hacer un ejercicio. Abramos las Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10.
No vamos a leer esto, pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos conocen la historia de Pedro y de Cornelio? ¿Cuántos conocen la historia de Pedro y de Cornelio? ¿Le estudiamos? Bueno, ok. Primeramente vamos a descubrir cuáles son los elementos que participan en esa historia. ¿Quién es? ¿Pedro? ¿Cornelio? Dice que Cornelio dirigía una compañía que se llamaba La Italiana. ¿Quién más participa? ¿O qué otra cosa participa ahí? Una manta que tenía animales inmundos, un lienzo. Sí, pero vamos a ver ahorita qué es lo que dice el texto y qué es lo que cree la gente que dice el texto. Dice el libro de Hechos, capítulo 10, que se le mostró una visión a Pedro, porque él tenía hambre, donde se le dio una orden. ¿Cuál era esa orden? Mata y come. Comentario: si este texto lo leyera un evangélico tradicional, nos diría, la misma voz de Dios está diciendo que podemos comer de todo, porque al final de cuentas la visión se la mandó Dios y le dijo, tú come. ¿Cuál fue el argumento de Pedro? Yo nunca, ¿qué cosa? He comido, ¿qué cosa? Cosas inmundas. ¿Cuál fue la contestación de Dios? No llamas, ¿qué cosa? No llames inmundo a lo que Dios, ¿qué? Ya limpió. O sea, nuevamente, si un evangélico estuviera leyendo este texto y lo estuviera compartiendo con nosotros, nos daría un argumento y nos diría, es que la Biblia correctamente dice, sin temor a equivocarse, que podemos comer cualquier cosa inmunda. ¿Se refería acaso la Biblia a esta situación? ¿A qué se refería la Biblia o a qué se refiere la Biblia? Pero en una palabra más concisa, pero algo más profundo. La primera regla: la Biblia es su propio intérprete. Por eso dice la Biblia, no es de interpretación personal. Cornelio era un hombre importante, era gentil. Había un problema: Pedro solamente se había dedicado a predicar evangelio a los judíos, y a los que eran gentiles, Pedro los quería judaizar. A raíz de esto, más adelante, Pablo le llama la atención a Pedro, porque él no había entendido que para que la gente llegara al conocimiento de Cristo, no tenía que seguir siendo esclavo de las prácticas de la antigua usanza. ¿A qué se refiere realmente el texto? Vamos a poner nuestra atención en el versículo 34 del libro de Hechos, capítulo 10. La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué dice? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ¿qué cosa? En verdad comprendo que, ¿qué cosa? Que Dios, ¿qué? No hace acepción de personas. ¿Qué significa la visión? Cuando Dios le pone ese lienzo con animales inmundos a Pedro, de manera interesante Dios está ilustrando que toda aquella gente que no pertenece en teoría al pueblo de Dios era considerada como ¿qué cosa? Como inmundo, como lo peor. Se le presenta esa situación porque Pedro tenía que traspasar el hogar de un hombre que era piadoso, que hacía oraciones, de nombre Cornelio. Pedro tenía ciertos prejuicios y la mejor manera de que Pedro entendiera esta situación fue a través de esta cuestión. Mucha gente se concentra nada más en que ve la manta, en que se da la orden de que coma, pero en realidad lo que el texto dice es, y Pedro lo dice, me doy cuenta que Dios, ¿qué cosa? No hace acepción de personas. Para que nosotros podamos llegar a esta conclusión, tenemos que ser lectores asiduos de la palabra. Tenemos que orar, tenemos que pedir la iluminación de Dios, tenemos que decirle al Señor que nos clarifique el concepto de lo que estamos leyendo. La Biblia no está hecha para complacer los caprichos o los conceptos de lo que yo creo que es correcto. La Biblia está direccionada con un propósito de que tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice, cómo va a afectar esto en nuestras vidas y la aplicación que tenemos que darle en el contorno de la gente que nos rodea. O sea, ¿cómo interpretar? Y por eso el título del tema es, ¿lees? ¿Entiendes lo que lees? O sea, esa es una situación. O sea, ahorita podemos estar leyendo el libro. Voy a hacer un comentario muy sano y voy a aprender una lección aquí con esta. Cuando yo empezaba a participar de los estudios que da Job,
tengo que hacer una confesión. Al principio para mí era algo así como pagar una manda, no sé. ¿Por qué razón se lo voy a explicar? La mayoría de las historias de la Biblia yo las conozco de memoria. Uno de los mejores regalos que mi padre me dio cuando yo era niño, me compró la colección de los 10 tomos de las bellas historias de la Biblia, y era mi lectura de todos los días. Yo creo que unas 10 o 15 veces he de haber leído la colección completa. Entonces yo tengo en la mente la gran mayoría de las historias. Cuando Job empezaba a dar la explicación, yo decía, pues ya que narre la historia y punto y aparte. Eso es cuando tú estás de oyente de este lado. Pero cuando tienes que estar en la mesa de los ponentes, yo tenía que estar al lado de Job y tenía que estar hilando cada una de las palabras que Job decía. Y entonces yo lo que hacía, en lugar de atormentarme por lo que él narraba, yo empezaba a poner a trabajar mi mente para buscar las situaciones donde él nos daba el contexto de la historia. Fíjense ustedes, a diferencia de los comentaristas generales de la Biblia, ¿qué es lo que hacen ellos? Ponen el texto, empiezan a describir palabras, bla, 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 bla. Pero lo que hace Job, que es bastante interesante y bastante práctico, es que nos da el antecedente histórico de lo que fue antes. O sea, se está viviendo un caso, pero él nos presenta el contexto histórico del por qué se dio eso, y al final nos presenta la aplicación para que nosotros saquemos el máximo provecho. Entonces, yo con Job aprendí una cosa: primeramente a ser paciente, y en segundo lugar aprendí a entender el marco histórico que está alrededor del texto. ¿Entendemos lo que leemos en la Biblia? ¿Sí o no? Ahora sí ni el sí ni no, o sea, ahí sí está más complicado, ¿no? Porque ahora sí ni el sí ni el no. Encontré esta frase que me pareció fabulosa: usted puede enseñarse a ser un estudiante profundamente intelectual de la Biblia y sin embargo pasar por alto el máximo propósito de todo el estudio de la Biblia, el permitir a la palabra de Dios hablar en forma personal. ¿A qué cosa? Al corazón. ¿Qué es lo que dice la mayoría de la gente cuando lee un texto? Este texto se refiere al hermano fulano de tal. ¿Y por qué no decimos que el texto se refiere a nosotros? O sea, ahí dice que el propósito de todo el estudio de la Biblia es permitir a la palabra hablar, ¿qué cosa? En forma personal a nuestros corazones. Y ahorita vamos a ver algo bastante interesante. Hay una herramienta, solamente esa manera de consulta, hay una herramienta. La versión del Rey Jacobo viene ligada a algo que se llama con la concordancia Strong. La concordancia Strong es un libro grandísimo que trae cada una de las palabras registradas en la Biblia y las trae con sus respectivos sinónimos, adjetivos y todo lo habido y por haber. Y si se dan cuenta, esa Biblia tiene una serie de numeritos. Esa es una aplicación de la Biblia. Usted pone, por ejemplo, alguna palabra, le pone el numerito y en la parte de abajo le va a aparecer todos los adjetivos, sinónimos que tiene esa palabra. ¿El problema cuál es? Que usted va a tener que armar el rompecabezas, porque al final de cuentas no es tan fácil de utilizar. Eso solamente los teólogos, la gente que se profundiza en el estudio. Esa es una herramienta solamente de consulta, pero yo quiero llegar a un punto para ir terminando. Esta frase: no digas que Dios está en silencio, ¿cuándo qué cosa? ¿Cuánta gente dice es que Dios no me escucha? Es que Dios no me hace caso. El niño le está quitando la capa de polvo. No digas que Dios está en silencio cuando la Biblia está, ¿qué? Cerrada. Y la otra frase dice: el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupe en nuestras vidas. O sea, alguien preguntó un día lo siguiente: ¿cuánto es el tiempo que una persona debe ver televisión? Y alguien contestó: el mismo tiempo que dedica al estudio de la Biblia. O sea, si no dedicas nada, no puedes ver nada. Y entre más estudias la Biblia, menos tiempo vas a tener de hacer algunas cosas. Charlie, no sé si habría manera de que me pudieras abrir la página que te di. Encontré algo maravilloso y con esto quiero terminar. ¿Cuántos de los presentes han tratado de buscar a Jesús en cada libro de la Biblia? Encontré esto y se me hizo muy interesante. Dice que en el Antiguo Testamento, en el Génesis, Jesús es la simiente de la mujer. En el Éxodo es el Cordero de la Pascua. En el Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote.
En el libro de Números, Él es el pilar de la nube y la columna de fuego en la noche. En Deuteronomio es el profeta semejante a Moisés. En Josué es el capitán de nuestra salvación. Es más, Josué es un libro interesante porque en el capítulo 5 de Josué aparece el capitán de la corte celestial con su espada, y cuando Josué pregunta, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. En el libro de Jueces, Él es nuestro juez y nuestro legislador. En el libro de Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En 1 y 2 de Samuel, Él es nuestro profeta de confianza. Y así podemos ir viendo. Isaías, Él es nuestro príncipe de paz. Pero no solamente es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que en Mateo Él es el rey de los judíos. En Marcos Él es el siervo. En Lucas Él es el hijo del hombre sintiendo lo que tú sientes. En Juan es el hijo de Dios. En el libro de Hechos es el salvador del mundo. En Romanos es la justicia de Dios. O sea, la persona que detalló esta situación, entiendo que ha leído profundamente la Biblia y ha encontrado en cada espacio de la Biblia lo que dice San Juan 5:39. ¿Qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vuestra vida eterna, y son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. La gente que estudia hermenéutica podrá definir muchas cosas como herramientas básicas. Yo saco solamente la conclusión 4. Abrir la Biblia, que es lo primero. Orar para que Dios nos dé iluminación. Leer detenidamente un versículo, espaciarme para encontrar a Jesús. Y entonces ver en cada punto a Jesús y llegar a la conclusión que la Biblia no es de interpretación personal. ¿Mande? Que si la puede subir un poquito más, Charlie, para que vean. Ahí está el enlace, si ustedes los quieren buscar más adelante, está bastante interesante lo que dice. Y ahora tenemos que llegar a la parte final del tema. ¿Para qué sirve leer la Biblia? ¿O tiene caso estar todos los días leyendo 10 minutos un versículo? ¿Cuál es el objetivo de leer la Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué es lo que dice? Toda, ¿qué cosa? Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más dice? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Para qué más? Pero la parte final del versículo 17, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es la palabra todo? ¿Qué es la palabra todo? Que abarca todo. A final de cuentas, la Biblia está diseñada para hacernos perfectos en todas las acciones que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué caso tendría estar metido en la Biblia si no hay ningún beneficio? Cuando yo era más chico, tenía muchos conflictos con mi hermano el mayor. Peleábamos los dos y mi hermano tiene una desventaja. Él es de las personas que cuando se mete a estudiar algo, así se profundiza, se quema el seso, compara, hace muchas cosas. Pero él tenía una desventaja, tenía un carácter explosivo. Una vez recuerdo que no encontraba una partitura de la guitarra y volteó la casa, azotó todo lo habido por haber. Entonces yo de burla le decía, pues ¿de qué sirve que estés tanto tiempo de rodillas y leyendo la Biblia si al final el mal genio nunca se te va a quitar? O sea, yo por fastidiarlo. Pero concluyendo con esta situación, llegamos a la situación esta, de que la Biblia tiene un beneficio benéfico, que tiene algo benéfico para nuestras vidas. Cuando leemos la Biblia, nosotros empezamos a ser transformados. No solamente es un libro que nos va a dar conocimiento, nos va a dar un potencial. Es un libro donde vamos a conocer a Jesús, donde vamos a entender su palabra, donde vamos a aplicarla correctamente. Y cuando la gente que esté en nuestro alrededor nos pregunte la razón de lo que predicamos, vamos a decirles que Jesús es el centro del estudio de la Biblia, que Jesús es el que cambia y transforma los corazones, que Jesús es el que le da una nueva pauta a la vida. Esta semana que estábamos en el hospital con Gilberto, la verdad, o sea, no sé, no entiendo esto, pero bueno, estaba yo en el hospital y yo estaba hablando con él y llegó el momento en que yo ya no podía aguantarme, me quebraba porque me duele mucho ver a una persona así. Pero cada vez de que yo le mencionaba ciertos pasajes de la Biblia, cuando orábamos, él solamente me decía,
amén, hermano, y me apretaba mi mano. Yo dije, bendito Dios, que a pesar de estar en medio del dolor, es perceptible a la palabra de Dios. O sea, yo la verdad, o sea, cada vez le mencionaba algo y me decía, amén, hermano. Y cada mañana él me manda un mensaje, me dice, hermano, no nos soltemos, así me pone, no nos soltemos de la mano de Dios. Yo creo que esta mañana, o sea, no era la intención que diéramos una clase de hermenéutica, porque aparte ni siquiera estoy capacitado para esto. Pero yo espero que con lo sencillo que pudimos analizar esta mañana, hayamos entendido la importancia de podernos espaciar en la palabra de Dios. Y solamente termino con esto. Decía una de las frases, enfoquémonos en un solo versículo, espaciémonos en el contenido, y dentro y en medio de ese versículo podamos ver la presencia de Cristo y cómo beneficia nuestras vidas. Que Dios les bendiga en este sábado, que tengamos un grande día, que seamos bendecidos por Cristo en el amor de nuestro Salvador. Que Dios les bendiga.